Dispón tu corazón y tu mente para dejarte guiar por la voz de Dios en cada enseñanza. Comencemos. Mis amigos, queremos mandarle un abrazo desde este lugar hasta donde usted nos está viendo en la comodidad de su hogar. Estamos llegando a la lección número 4 que se titula El pecado en la iglesia. Recordemos que estamos viendo con el apóstol Pablo a través de la visita por medio de la carta que él hizo a los Corintios. Agradecemos a nuestros amigos que están aquí con nosotros, al hermano Elionay y a su esposita Villanet, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con una oración. ¿Nos puede guiar en oración, hermana? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de estar reunidos para poder estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos dé la luz para poder también aclarar dudas, para poder aclarar todo aquello que surge dentro de la iglesia y que deben ser atendidos. Que a través del estudio de tu palabra, Señor, podamos crecer en ti. En Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, comentábamos que estamos conociendo las costumbres, estamos conociendo la iglesia de Corintio, varios siglos después de que Pablo nos la dejara a través de los escritos, a través de la carta que él envió a los hermanos de Corintio. Y en esta ocasión nos tocó el estudio de la lección número 4, titulado El pecado en la iglesia. Y el versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios 6, 19 y 20. Va a aparecer en la pantalla y nosotros lo vamos a leer. Dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Pareciera que en el versículo de memoria que el autor de la lección nos pone, nos está enmarcando, ¿verdad?, cuáles son los parámetros con los cuales nos debemos de regir como cristianos, como seguidores de Cristo y como hermanos en la comunidad en la cual nos movemos. Tenemos que recordar que nuestro cerebro funciona como esponja y todo lo que nosotros vemos, percibimos a través de nuestro sentido, pues nos va normando, nos va dando los criterios con los cuales pues nos vamos desempeñando en nuestro diario vivir. Ahora, recordemos que la iglesia de Corintio pues era una iglesia cosmopolita, era una iglesia en la cual pues era un puerto, había mucha gente, concordaban muchas culturas, y cada una traía sus diversos problemas, ¿verdad? Y había ciertos desacuerdos ahí, había ciertos problemas que a la postre se reflejaron entre la fe y la práctica, la cual corrompió a la iglesia y que también pudiese estar pasándonos con nosotros hoy, ¿verdad? Vamos a buscar en 1 Corintios, versículo 5, del 1 al 2. Primera de Corintios, versículo 5, del 1 al 2. Va a aparecer en la pantalla y lo podemos leer aquí. ¿Lo puede leer, hermana? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Parece que en el informe o lo que le contó Chloe a Pablo, pues le mencionó que había una situación muy delicada en medio de la iglesia. Esa situación que aún entre los gentiles dice no es aceptada, pero dentro de la iglesia lo están aceptando, ¿verdad? Entonces, la idea aquí para meditar en esto es cómo el desacuerdo entre la fe y la práctica corrompió a la iglesia de Corintio y que nos pudiese pasar también a nosotros hoy. Yo creo que hay que recordar que la lección número 3 y las anteriores, la 2 y la 1, habla de cómo la iglesia se volvió partidista,
Y ahí empieza realmente el problema. Y ahora en la lección número 4 se agrava el problema. El partidismo, el sectarismo, ahora lo llevó a otros problemas más graves, como la inmoralidad sexual que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 5. Ahora Pablo está confrontando el problema porque es gravísimo. Porque se está dando dentro del seno de la iglesia y un problema de esta índole del incesto lo están espiritualizando. Y ese es un grave problema, porque en ningún momento la Biblia está autorizando que se oficialice dentro del seno. Y esto trae problemas y puede causar la destrucción total. Ya de por sí vienen unidos. Pero con la tolerancia, por eso Pablo, viendo la gravedad, los confronta. Y yo creo que más adelantito vamos a ver de qué manera Pablo recomienda la solución. Una gran falta de armonía se puede observar aquí, porque de alguna manera estaban tolerando el pecado y sin embargo ellos se jactaban de ser personas espirituales y creían tener la libertad, pero estaban también confundiendo esa parte, porque vivían como unos verdaderos paganos. Y era un asunto que estaba ya afectando en la iglesia grandemente, porque prácticas, porque así lo menciona la lección, prácticas que ni aún entre los paganos se podían observar, ellos lo estaban practicando. Creían que por ser cristianos ya tenían todo solucionado, se estaban olvidando de esa parte. Precisamente, ese es lo gravísimo, que ni siquiera entre los paganos se practicaba. ¿Cómo era posible que ahora dentro del seno de la iglesia se permitiera y se viera tan común que se practicara el incesto? Aquí yo creo que amerita que pongamos un poquito más de atención, porque los corintios, los hermanos de Corinto, están no solo permitiendo, sino que ellos se sienten orgullosos, como decir, mírennos a nosotros, entendemos qué es la gracia, y a la gracia, gracias a que existe la gracia, nosotros ahora toleramos al pecado y al pecador. O sea que estaban malinterpretando lo que es la permisidad de Dios, la libertad, queriendo ser ellos con más gracia o extender más benevolencia, toleraban pecados de esa magnitud. Porque por nombre lo menciona, ¿verdad? Menciona el primero del capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Como que, o sea, fue puntual. Pablo es bien puntual cuando menciona este tipo de cosas. Y aparte menciona, dice, la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección inmediata. Pero entonces, ¿hasta qué momento como iglesia podemos ser tolerantes y podemos no dañar a la persona que pudiese estar en algún error como este? Porque pudiese ser, ¿no? No podemos hacer leña del árbol caído. Exacto. ¿Verdad? Pero antes de que continuemos por los hermanos que nos están viendo, ¿por qué Pablo le llama que es pecado? Lógicamente Pablo se está fundamentando en lo que Dios escribió en Levíticos 18, quiero leerlo, versículos 7 y 8, y dice así: no descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubra su desnudez. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. Pablo está enfatizando lo que la Biblia ya había dicho, o lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Pablo se está fundamentando en la palabra de Dios, no en un razonamiento humano. Por eso es grave, porque ¿quién lo dijo? Dios lo dijo. Entonces,
aquí sí debemos hacer un poquito de énfasis en cómo Pablo, por qué Pablo los está confrontando. Sí, es puntual, ¿verdad? Y es puntual, y me imagino yo que Pablo tiene en la mente ese versículo que usted acaba de leer cuando hace el señalamiento, ¿verdad? O sea, Pablo es claro y es puntual. Menciona el comentario, dice que quizás era un miembro rico del que se beneficiaba la iglesia. Es decir, como que había cierta empatía porque era una persona de un nivel quizás más alto, o quizás era un líder, no sé, ¿verdad? Pero era alguien a quien la iglesia quizás le tenía cierta estima por algún nivel académico o algún nivel económico, y entonces quizás dice que por eso la iglesia estaba tolerando eso, que no era lo correcto, ¿verdad? Pero definitivamente la iglesia pierde su credibilidad cuando nosotros normalizamos lo que Dios llama pecado. Y tenemos que entender esa parte, que si Dios dijo esto es así, esto ya está establecido así, es así, no lo acomodemos a nuestra manera. Si ya está escrito, si ya fue dicho por el Señor, tenemos que tener ese cuidado, no podemos normalizar. Y entonces eso corrompió a la iglesia de Corintios, y nuestra iglesia actual, si toleramos ciertas prácticas, pues vamos a caer en la misma situación, ¿no? Nuestra iglesia actual, en la que nosotros por empatía o por quizás si algún miembro de la iglesia o algún pastor de renombre llega a cometer un error y nosotros queremos solapar, creyendo ser indulgente, podemos caer en ese mismo problema, ¿no? El problema de Corintios. Sí, aquí es grave porque recordemos que el gobierno de Dios está fundamentado sobre la justicia y el amor. Y lo que Pablo está haciendo es un equilibrio entre la justicia y el amor, cosa que los hermanos de Corinto no. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como usted bien dice, cuando alguien comete, esto no es un error, es un grave pecado? Ya sea un dirigente o un dirigido, yo creo que la Biblia es clara. Y hay pasos, más adelantito vamos a ver, hay pasos que Jesús dejó establecido, como en Mateo 18, del 15 al 17. Hay pasos que debemos dar para solucionar, porque recordemos que es redentivo. Cuando se aplican disciplinas, correcciones, tienen que ser bajo el amor y bajo la corrección que ya Dios estipuló en la palabra de Dios. Sí, para no cometer errores. Sí, es redentivo, como dice, ¿verdad? La disciplina en todo caso es redentivo, ¿verdad? Ahora, tenemos también que entender que el mal manejo de este escándalo que estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia y los pleitos, pues dañaron la identidad de la iglesia. Sí, pues, me imagino yo que hasta se hablaba mal de la iglesia, ¿verdad? Allá en los Corintios, ¿verdad? Eso, donde solapan o donde toleran, ¿verdad? Ahora, eso también puede afectar, en una situación así también afecta a nuestra iglesia hoy, ¿verdad? Entonces, cómo el mal manejo de esos escándalos o de esos problemas daña nuestra identidad como iglesia. Vamos a leer ahí el versículo que está señalado, 1 Corintios 6, del 1 al 3. 1 Corintios 6, del 1 al 3. Va a aparecer en la pantalla, lo puedo leer aquí. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Entonces, ¿cómo el mal manejo de esta situación le trajo oprobio a la iglesia? Entonces, en nuestra actualidad, si nosotros hacemos como iglesia, como líderes, un mal manejo de ciertos problemas, como el que estaba en Corintio, pues también va a dañar nuestra identidad, ¿verdad? Yo creo que no darle solución a un problema, como el caso que se habló del incesto, ahora surge otro problema, que entre los mismos hermanos no llegaban a esa solución, a esa armonía en amor, sino que lo llevaban a los tribunales paganos. Esto es inconcebible.
no solo para ese entonces, sino también para nuestra actualidad. Y quiero decir muy brevemente, en uno de las, me tocó estar al frente de la iglesia, de hermanos que trabajaron juntos, laboraron, y entonces el hermano era el patrón y ocupó al otro hermano, pero luego le quedó mal en el pago de lo que le correspondía el trabajo. Y entonces el hermano se acercó a nosotros buscando solucionar, porque el otro hermano era un dirigente de nuestra iglesia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Conciliamos entre ellos. ¿Para qué? Para que no se saliera y fuera a los tribunales, siguiendo el consejo bíblico. Y de esta manera se logró la armonía, hubo la reconciliación. Yo creo que esos son los pasos que nosotros íbamos a dar, lo que la Biblia está diciendo, lo que Pablo está diciendo. Sí, sí. Sí, claro. Apegarnos a los principios ante todos estos problemas, pero en el caso de Corinto fue diferente. Sí, sí, quiero entender que cuando Pablo está hablando aquí, ahora en capítulo 6 se está refiriendo a una cuestión más que nada civil, ¿no? Una cuestión patrimonial, quizás entre los mismos hermanos, pero cuando habla anteriormente del incesto, pues yo creo que eso sí tendría que ir a los tribunales, ¿no? Definitivamente. Porque hay cosas que si nosotros las ocultamos, a la postre resulta más dañino para la iglesia. De hecho, lo menciona en 1 Corintios 5:2, dice, y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es decir, estamos entendiendo que no hay que tolerar tal situación. La lección mencionaba, ¿a qué hace énfasis eso? Definitivamente, como cristiano requiere una aplicación de la ley eclesiástica, una disciplina, o en su lugar, en su momento definitivamente puede ser hasta una desfraternización, sí. Pero cuando usa la palabra quitado, porque menciona también esa parte, es que si él quiere llevar esa vida, pues tan sencillo, él va a acarrear lo que él desea, porque no quiere estar sujeto a Dios, quiere estar sujeto al pecado, a lo liberal, entonces va a sufrir sus consecuencias porque él quiere, más no porque la iglesia desea hacerle ello. Cada uno de nosotros estamos en la libertad de poder elegir cómo queremos aplicar el cristianismo, cómo queremos vivir el cristianismo. Y si nosotros no queremos ser verdaderos cristianos, pues también habrá consecuencias ante ellos. Yo creo que aquí hay acciones que Pablo ordenó que hacer Sí. ante este problema. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 5, del 2 hasta el 13, él menciona, ¿no?, expulsar. Claro. Tiene que ser quitado. Hay que separar al hermano porque si comparamos una fruta podrida y no la sacamos de las frutas buenas, ¿qué va a pasar? Va a podrir a las demás. Sí. Bueno, también dice juzgar, dice Pablo, ¿no? Ya los juzgué desde acá, desde en espíritu, dice él. Pablo había juzgado, aunque estaba ausente, y dice, hay que entregarlo a Satanás. ¿A qué se está refiriendo cuando dice hay que entregarlo a Satanás? Hay que dejarlo que enfrente sus propias consecuencias. No vayamos a malinterpretar, ¿no?, a dejarlo en manos de Satanás. ¿Qué hace hoy en día nuestra iglesia? Nuestra iglesia tiene normas fundamentadas en los principios de la Biblia. Fundamentado en lo que Jesús dijo, ¿no?, en Mateo capítulo 18, donde la iglesia fue investida de autoridad. La iglesia debe ser muy precisa cuando estos problemas se dan en su seno para sanear a las frutas buenas y también darle la oportunidad, la gracia al que ha errado, al que ha cometido un pecado, de que pueda redimirse por la gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, no aplica como otras organizaciones que los expulsa, los ignora, los aleja y no traten. Y si tiene familia, se le da la orden a la familia que por favor ya no viva más en su casa o que lo destierren. Nuestra iglesia no practica eso. Nuestra iglesia se fundamenta en el amor, en la gracia, y por eso nuestra iglesia aplica la disciplina para redimir, porque la disciplina es redentiva. Es una de las soluciones que nuestra iglesia da, fundamentada en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, ante un evento de esa magnitud,
se tienen que aplicar los consejos prácticos que nos dice la Biblia para no tolerar ese tipo de prácticas en nuestra iglesia, porque a la postre dañamos más la identidad de nuestra comunidad. Es como una bomba, ¿verdad? Si nosotros la toleramos, al rato nos va a explotar en la mano y finalmente pues van a decir que todo el cuerpo se está contaminando, ¿no? Hay que sacar, pues no sacar a esa persona, sino sí someterla a las reglas eclesiásticas, pues para beneficio de ella misma, ¿no? Pero ahora yo preguntaría, en una situación menor a ello, claro, una diferencia entre hermanos, un conflicto que surge entre ellos, ¿cómo debemos de actuar entonces como iglesia? Dejar que ellos también algo tan pequeño tenga que ventilarse fuera de la iglesia, o existe otra forma correcta de poderle dar solución aquí dentro de la iglesia sin traer ahora sí oprobio a la iglesia por una situación que quizás ellos pudieron haber arreglado aquí entre ellos, porque también la Biblia menciona y la lección hace mención en cuanto a ello, cómo poder solucionar ese tipo de situaciones. Sí, cuestiones menores. Claro, cuestiones menores, que no son una cuestión en la que se no hay involucre necesidad. el cuerpo de la persona, algo que no sea penal. Claro. Yo creo que el consejo, se me va por el momento el versículo, pero hay que hablar con el hermano, ¿no? Y luego llevar a otro hermano. Mateo. Y luego, Es Mateo 18, Mateo 15 al 18, 17. ok. No sé si quiere, le damos lectura. Sí, donde dice que hay que hablar con el hermano, bien, con amor, orar con él, y si él no hace caso, pues llevar a otro testigo. Creo que menciona 2 testigos. Aquí lo tengo. Y después sigue el anciano, y si no, entonces lo tendrás por publicano, ¿verdad? ¿Se lo puede leer? Sí, vamos a fundamentar lo que Sí, se está lo que diciendo estamos en la diciendo. palabra de Dios. Se encuentra en Mateo capítulo 18, 15 al 17, y dice así: si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Es el primer paso. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, paso número 2, toma aún contigo a 1 o a 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es el paso 2. Viene el paso 3, versículo 17. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esos son los 3 pasos fundamentales que la iglesia debe dar para solucionar los pecados y problemas internos que se suscitan entre los miembros en la relación que hay, ¿verdad? ¿Qué pasaría si aplicáramos estos principios? Yo creo que no teníamos problemas. Ni nos evitaríamos muchos problemas, ¿verdad? Muy bien, está interesante esto. Ahora, muchos de los problemas que a veces hay en nuestra iglesia, a veces son mentiras. A veces es chisme, ¿no? Chisme. De que yo escuché que fulanito dijo, pero no está verificado, ¿verdad? Ahora, esta mentira daña el cuerpo, y destruyó a la iglesia de Corintios. Y también nos puede afectar a nosotros hoy. Entonces, ¿cómo la mentira destruyó a los corintios y cómo también nos puede destruir hoy? La mentira aquí es el cuerpo para el sexo, ¿no? Ah, ok. Sí, es lo que está diciendo. Sí, lo que dice Pablo. No sé, bueno, va a aparecer, creo, en pantalla. La pantalla, vamos a leer el versículo que fundamenta esta idea. Está en Primera de Corintios 6:13. Primera de Corintios 6:13 dice, va a aparecer en la pantalla: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Por eso decía entonces aquí cómo la mentira, que es el cuerpo para el sexo, destruyó a Corintios, y cómo la versión nos destruye hoy también, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir de eso, hermano? Usted escribió la idea. De verdad que a mí me deja muy sorprendido cómo la iglesia de Corinto va en decadencia, en corrupción. No sé si se dan cuenta. Primero, partidista, llega a idolatrarse a los dirigentes. Luego viene el pecado del incesto. Sí. Y luego no solucionan los problemas internos, los llevan ante los tribunales.
Y luego ahora hay un pecado más grave. Dicen que el cuerpo es para el sexo, es para darle rienda suelta a los impulsos, a los instintos más bajos que la naturaleza caída, la naturaleza humana puede tener y puede sentir y puede expresar fuera del control de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesús. Yo creo que este lema que ellos tenían, creían que el cuerpo era irrelevante para la espiritualidad, parte de la cultura, eran paganos. Ellos no tenían ni tantito temor de Dios, pero esa influencia estaba afectando a nuestros hermanos de Corinto. Y también ellos llegaron a pensar en ese momento que también podían ellos vivir dándole rienda suelta a los instintos más bajos de la carne. Pareciera que cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, ¿no? Ahora que tenemos esa idea de que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, de que cada quien puede vivir su sexualidad como quiera, que cada quien es libre, pareciera que eso es nuevo, pero cuando nos ponemos a analizar lo que ya estaba en la iglesia de Corinto, vemos que eso no es nuevo, eso ya viene desde antes, en la que ellos ya creían que el cuerpo era únicamente para el sexo, ¿verdad? Y le daban rienda suelta a todas esas ideas, pero sabemos que la Biblia claramente nos establece que eso no es correcto. Y es por eso que en 1 Corintios 6:19 menciona: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestros? Cuando tenemos claro que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué vamos a tratar? De agradarle siempre al Señor. Cuán importante es. Mientras nosotros no tengamos claro eso, pensaremos de una manera errónea. Ahora, quiero agregar algo más. No es que estamos diciendo que el sexo es malo. Sí, no. Aquí Había está sus hablando, momentos. en el versículo de 1 Corintios 6:13, está hablando, en la segunda parte de ese texto que acabamos de leer, que apareció en pantalla, dice, el cuerpo no es para la inmoralidad, está hablando de la inmoralidad sexual. Cuando el sexo no es dentro de los parámetros establecidos por Dios, que es dentro del matrimonio, entonces ya se considera inmoral. Está fuera de toda norma, de todo principio divino. Dice, si no, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Yo creo que ese es el principio fundamental que tenemos que vivir y practicar como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Qué profundo es ese pensamiento, ¿no? Pareciera algo ligero, pero cuando dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues, o sea, tú no eres tuyo, tú le perteneces a Dios, ¿verdad? Y cualquier decisión que tú tomes sobre tu ser, tu cuerpo, tiene que ver con tu adoración a Dios, ¿verdad? Creo que es profundo ese pensamiento, ese principio es más profundo, porque sabemos que lo que quiere Satanás es destruirnos y nos destruye a través de nuestro cuerpo. Aunque a veces no logremos entender la manera como Dios nos habla y nos ama, porque también a través de ello nos está pidiendo el cuidado de nosotros, el poder reservar esa parte hasta el matrimonio. Es cuán importante. Recordemos, Dios es el creador de la sexualidad, pero también es un privilegio reservado solamente para el hombre y la mujer cuando llegan al matrimonio. Tal cosa, cuán importante es, ajeno a ello, tiene que ser limitado. No, o sea, no está reservado para un momento y para un hombre y una mujer hasta el matrimonio. Claro, es algo que debemos de tomar en cuenta también como cristianos. Luego en una sociedad en la que estamos totalmente acelerados, ¿verdad? En la que quizás alguien, la juventud actual nos va a tildar de poco ortodoxos o cuadrados, ¿verdad? Pero me gustaría leer este comentario que hace la lección. Dice, la única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. Si no,
va a ser complicado y muy difícil, ¿verdad? Solamente una relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo, una total dependencia de Dios en una generación en la que estamos siendo bombardeados con películas, con canciones, con imágenes, con los teléfonos, con YouTube, todas las redes sociales, y el 80% de la información que llega tiene mucho contenido sexual. Mucha pornografía. Y mucha pornografía, ¿verdad? Yo creo que nos asemejamos o un poquito peor, tal vez muchos de nosotros no estamos practicando inmoralidad sexual físicamente, pero a través de... Virtual. Sí, virtual. Podemos estar cometiendo o cayendo No, yo no quiero llamarle error, porque eso es un pecado. Sí. Yo creo que me quedo con el principio de esta lección, ¿no? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muy bien, está interesante. Perdón, le pertenecemos al Señor Jesús. Es correcto, muy bien. Pues seguiremos ahondando un poquito más en este tema. Yo creo que la próxima semana, en la siguiente lección, ¿verdad? Nos quedamos así como que a la mitad de lo... Muy bien, interesante. Muy interesante. Agradecemos a nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Les mandamos un fuerte abrazo y no se aleje de nosotros la próxima semana. Estamos otra vez con usted. Vamos a orar para terminar con una oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, aquí estamos, Señor, imperfectos, seres con muchas cargas, Señor, muchas debilidades, Padre mío, pero estamos aquí delante de ti solamente por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Padre Santo, porque solo no somos nada. Queremos que perdones nuestras faltas, Señor, que bendigas a nuestros amigos que nos siguen a través de las pantallas y que tú seas con ellos también, Señor. Gracias por esta información, por tu palabra, Señor, a través del apóstol Pablo. Amén. Te lo agradecemos en el amor de Jesús. Amén.